Yo aquí me voy a devolver a tus diapositivas de régimen, pero antes de devolverme, hay varias preguntas en el chat y yo quisiera ir contestando estas particularmente. Hay otras de temas de actas y eso, pero quiero contestar estas particularmente del ejemplo que estamos Sí, haciendo por para supuesto, cerrar la claro, duda. Y claro, entonces claro, aquí claro. Liliana nos dice, el impuesto en sí, los 70.000, ¿también genera una diferencia entre resultado contable y fiscal? Sí, sí, ¿por qué? Porque cuando usted aquí los 2.500, de pronto ahí no fui clara en eso, pero en los 2.500 que dice utilidad contable, esa utilidad contable posiblemente ya está afectada por los 70.000, ¿sí? Entonces, si esa utilidad contable está afectada por los 70.000, usted debe restar el impuesto en ese momento. Es decir, acá abajito, después de egresos no procedentes, es decir, impuesto de renta. ¿Por qué no lo incluyo como un egreso no procedente? Que es la pregunta de Liliana. ¿Eso es un egreso no procedente? Y yo diría, no, debería ir debajo del egreso no procedente como impuesto de renta. También lo sumo, ¿verdad? Para el efecto, digamos, tributario. Y al sumarlo me va a dar un menor valor de la renta líquida, un mayor valor de la renta líquida, y luego al final me toca volverlo a sumar, porque el efecto va a ser suma y resta. Entonces, en ese caso, el efecto sería cero, no paga impuesto, pero tampoco se resta la renta exenta, porque ya fue traído de la utilidad contable. ¿Listo? Entonces, esa pregunta quería aclararla antes de pasarme el ejercicio, Juan. Entonces te voy a devolver a tus diapositivas, que son estas dos, que es el régimen de donaciones, que es el tema que nos queda, y hay como 2 o 3 preguntitas en el chat. Diana, precisar respecto al ejercicio que presentamos, es muy importante precisar que de todas maneras a nivel de acta debe quedar la aprobación del excedente fiscal y obviamente hacer la destinación, demostrar la ejecución del excedente fiscal, que es lo que pide la DIAN, ¿sí? Por eso decíamos que de alguna manera es absurdo desde nuestra perspectiva que los funcionarios de la DIAN pretendan que con la información de estados financieros de balance pretendan demostrar o pretendan ver cómo distribuimos o cómo destinamos el excedente fiscal, porque en la información de estados financieros es una información contable y a mí no me están diciendo que invierta el excedente contable, a mí me están diciendo que invierta el excedente fiscal. Entonces, quizás el ejercicio que hemos presentado es para que de alguna manera, pues partiendo, digamos, de los estados financieros, yo pueda en las cuentas respectivas ir apropiando los recursos que me permiten hacer la ejecución del excedente fiscal y cómo se van mostrando esas diferencias, digamos, en la contabilidad. Entonces, yo creo que eso es bien importante para que no quede la sensación de que al final nos queden actas donde aprobamos el excedente fiscal y no decimos nada, perdón, el excedente contable y no decimos nada del excedente fiscal. Entonces, yo creo que eso es importante, ¿no te parece, Diana? Para reiterarlo, ¿no? Sí, eso sí es clave, súper Exacto, clave. exacto, perfecto. Exacto, yo creo que eso es importante y de alguna manera, pues va un poco como en la línea de lo que desde la perspectiva de los conceptos del Consejo Técnico de la Contaduría se ha planteado respecto de la contabilización del excedente y del uso, digamos, del, del excedente, por decirlo de alguna manera. Entonces yo creo que eso finalmente es un tema pues muy importante para que lo tengamos en cuenta, porque le estamos dando es en todo esto lo que decía Diana, un manejo, ¿cómo decirlo? Un manejo fiscal, pues a la cuenta que es una cuenta contable. Porque pues ver el excedente fiscal en la contabilidad y ver la ejecución del excedente fiscal, pues yo la puedo mostrar en la forma como lo ha planteado Diana, pero pues, es decir, no va a quedar sino como lo hemos dicho, digamos, en un soporte, en cuentas de orden, en el libro fiscal, en una conciliación, etcétera, etcétera. Bien, yo creo que de alguna manera podemos, si quieres, Diana, pasar a pues, la diapositiva que teníamos de donaciones. Yo creo que en el tema de las donaciones, eh, para hablar de este tema, pues pienso que de alguna manera en este aspecto hay 3 o 6, mejor 6 aspectos importantes para considerarlos. Lo primero es que entendamos que las donaciones constituyen un acto jurídico y es un acto jurídico que tiene reconocimiento fiscal y es un acto jurídico que tiene reconocimiento en la norma civil. Por eso hacemos referencia al artículo 1443 del Código Civil
que nos define lo que es una donación para efectos del derecho civil y que de alguna manera para efectos del derecho tributario pues no tendría por qué variar su concepto y su definición. La donación sigue siendo un acto entre vivos, tanto civilmente como tributariamente, por el cual una persona transfiere gratuita y irrevocablemente una parte de sus bienes a otra que la acepta, y esa es la definición. Entonces, es un contrato, es un acto jurídico. Entonces, tengamos eso en la cabeza. La donación no es una cosa chévere, ¿no? La donación no es... ¿Eso a qué nos lleva? Nos lleva a pensar que las instituciones deben tener frente a este tema de las donaciones una política, una reglamentación, porque es que las entidades se pueden ver abocadas o a recibir donaciones en donde es la que acepta la transmisión de esos bienes o a realizar donaciones, que es quien transfiere esos bienes, bien sea en la condición de donante o de donatario. Entonces, a mí me parece que en ese sentido, ese rol que pueden desempeñar las instituciones frente a las donaciones es clave, es clave. Y eso amerita, en realidad, de verdad, pensar en una reglamentación, en una estructuración interna, en un cumplimiento de políticas, etcétera, etcétera, que permitan de alguna forma, pues, cumplir, digamos, adecuadamente con estos procedimientos o procesos a nivel de donaciones. La donación no se queda, y espero que me lo entiendan bien, la donación no se queda y se agota en un simple registro contable, porque muchas veces de la donación nos preocupa es que yo sé que cuando hay donación con destinación específica va al patrimonio y cuando hay donación sin destinación específica va al ingreso. Entonces yo ya muevo mis cuentas contables como corresponde. Digamos, eso es importante, por supuesto, pero ahí no se agota el régimen de donaciones. El régimen de donaciones va un poco más allá, la documentación, el soporte, el sustento, las reglas, rendiciones de cuentas, sobreusos entregados en donación, en fin. Entonces, eso es un punto importante y eso es lo que queremos significar con este primer cuadro de la margen izquierda de la columna.